Hoy vamos a conocer acerca de aprendiendo a caminar en el Espíritu. Amén. Nos vamos a ir al libro de Romanos 4, del 1 al 12. Si tiene por ahí Romanos, bueno, voy entrando a la introducción. Muchos ignoran que caminar en el Espíritu es caminar en la fe. Ignoran que la carne te roba la bendición. Aún unos viven sin fe y sin obras buenas. Ejemplo, tenemos a los fariseos. Algunos caminan bajo sus propios caminos y no los de Dios. Otros caminan en puras obras y según la carne y no como Abraham. Ignoran que Abraham creyó por fe a Dios. Muchos también tienen obras y no tienen fe. Ignoran que las obras no son lo fundamental, sino la fe. Pero obviamente estaba acompañada. Amén. Entonces vamos a ver aquí que toda división no es del adversario. Dios es unidad, amor, armonía, libertad, etc. Aquí observamos el punto número 1. Cualquier hombre que pueda ser burlado, cualquier hombre puede ser pueblo de Dios a través de recibir la palabra. Vamos a ir al versículo 1. ¿Quién tiene el versículo 1 de Romanos? ¿Qué dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Romanos 4:1. 4:1. Ajá. Perdón, entendí 1. No, Romanos 4:1. Dice que pues diremos que yo Abraham, nuestro padre según la carne. Ajá, está ahí. Entonces aquí nos está hablando que Abraham estaba en la carne. O sea, Abraham estaba en su naturaleza humana antes de su llamado. O sea, Abraham no era ya espiritual y circuncidado, sino que fue llamado en la humanidad, en su naturaleza humana. En su llamado, él creyó por fe. No había ley en ese entonces, fue que caminó Abraham por pura fe. La fe, acuérdense que es creer, confiar, fidelidad a Dios. Entonces Abraham creyó y confió y fue fiel a Dios. Amén. Dice que aquí la palabra fe es literalmente creerle a Dios cuando nos habla. La escritura tiene más de 3,000 promesas. ¿Cuántas de ellas has creído y cuántas de esas has dudado? Don Beto, bájale la bolsa porque no lo veo. No lo veo si se está durmiendo. Aquí mire, lo estoy viendo. Tenemos esas 3,000 promesas y cuántas veces estamos dudando, ¿no? O sea, me dará, tendré, no tendré, vendrá, me sanará, o sea, pero Abraham no había conocido la ley todavía y sin embargo creyó al Dios que le estaba hablando. Entonces aquí vemos que aquí la palabra fe no es igual que la ley porque esta no existía. Moisés es el que recibió la ley, la Torá, los mandamientos y los estatutos. Entonces nosotros de alguna manera hemos conocido al Señor, ¿a poco no? Andábamos allá donde andábamos en la Iglesia Universal y todo y aquello, y habíamos oído del Señor, ¿a poco no? ¿Verdad? Pero sin embargo, cuando se nos presenta el Señor en la plenitud vivo es cuando empezamos a entender, ¿a poco no? Pero aún así creíamos, pero en cosas que no eran reales. Y ahora tenemos a un Dios vivo. Punto número 2. Todo el que se guía por las obras, o sea, por la carne, se gloria a sí mismo y no es de Dios. Versículo 2, ¿quién lo tiene? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Así es. Vamos a ir a Gálatas 5:16. Dice que Abraham fue justificado. O sea, Abraham, Dios lo vio, consideró como justo. Ahora dice, fue justificado por las obras. ¿Qué significa obras? Acuérdense justificado lo que es y acuérdense obras, porque lo voy a estar preguntando porque a mí ya se me olvida. Las obras significa trabajo, significa hacer, significa accionar. Amén. Entonces, justificado es Dios verte como justo, te consideró y te mostró justificado. Amén.
Entonces dice, por las obras no tienen de qué gloriarse a sí mismo. Entonces vemos que el Espíritu siempre le da la gloria a Dios y no al hombre. Amén. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá, ¿cómo tenemos que andar? En el Espíritu. Ándale, Irene, don Beto no necesita micrófono, tiene un vocerrón de locutor tremendo. Entonces dice que no debemos de satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne, que es la duda, la incredulidad, la incertidumbre, el desasosiego, los nervios, el susto, el miedo. Eso es satisfacer las obras de la carne. Pero el que anda en el Espíritu, luego lo dice, el Señor dará, suplirá, proveerá, me entregará, me dará. ¿Por qué? Porque tú te has mostrado justificado delante del Señor. ¿Por qué? Porque has hecho un trabajo, has hecho las obras que es trabajar. ¿Cuántos trabajan para el Señor? ¿No? Entonces Dios te está justificando porque has hecho obras, has accionado. No solamente dices, voy a trabajar para Dios, ¿no? Hemos accionado para Dios, hemos trabajado para el Señor. Entonces el espiritual nunca escuchará a su propio corazón, porque acuérdense que el corazón es ¿qué? Engañoso. Tampoco va a escuchar a los gentiles o a familiares gentiles que te malaconsejen. No, pues hazle así, dale de esta manera y hazle así. O sea, ¿cómo prestar oídos a los gentiles, verdad? Si dices, aunque sea mi familiar, no tiene un razonamiento espiritual. Escuchar a los demás es prudente, pero el que debe decidir es el mandamiento de Dios. Debe de decidir la palabra del Señor. Amén. Punto número 3, la fe, creerle a Dios es mejor que las obras. Versículo 3, ¿quién lo tiene? Versículo 3, no se me vaya del Romanos. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ajá, dice, él creyó a lo que la escritura es una escritura santa, o sea, no tiene variación, no cambia, es la misma. Y luego dice que le creyó a Abraham. Creer es tener fe, es confiar en Dios. Entonces, ¿has creído? ¿Tienes fe? ¿Tienes confianza? ¿O tiemblas? Tiemblas como gelatina, ¿da? Tiemblas como las gelatinas, les digo yo. Entonces Abraham no hizo eso, sino que dice que a Dios le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Dios consideró y mostró a Abraham que le agradó al Señor. ¿Cuántas veces sí pecamos en no agradar a Dios porque desconfiamos? Hemos visto milagros tras milagros en nuestras vidas y se nos olvida de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces en el desierto no estuvieron? Les dio maná, les abrió el río, les abrió el mar. Bueno, se me atravesó el río, pero bueno, mar y río, lo que sea, se les atravesó, les abrió. Y es impactante porque los judíos dicen que abrió 12 puertas para que pasaran las 12 tribus. Imagínense qué impresionante que abrió Dios esas 12 puertas en el mar para que cada tribu pasara, que no se lo sabían, ni yo apenas lo aprendí. Abrió esas 12 puertas y vieron todas esas maravillas, vieron la roca que salió el agua y sin embargo que anhelaban los ajos y las cebollas. Y Dios no quiere que anhelemos eso. Dios quiere que le anhelemos a Él, le deseemos a Él y descansamos en Él. Amén. En esta relación obra-fe, la más importante es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? No nada más es fe, es fiel, es fidelidad, es confiar, obedecer. Ajá. Dios miró las obras de Abraham, pero se agradó más de su fe. ¿De la qué? ¿Qué es fe? Fiel, confiar. Entonces, Abraham tenía la costumbre de trabajar también para el Señor, porque cuando iba gente necesitada, iba gente que ocupaba de un buen consejo, de un buen ánimo que le dieran, iban con Abraham. Y Abraham siempre recibía a la gente con mucho amor
y trabajaba y les hablaba del Señor y les daba alimento espiritual tanto como el natural. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham tenía fe. Pero ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fidelidad con Dios? Sería la pregunta. ¿Cómo está tu fe? La fidelidad hacia Dios, ¿cuál es? ¿Cómo es? El descansar en Él, amén. Entonces, sin buenas obras no podemos demostrar nuestra fe. Vamos a ir al libro de Santiago 2:14. 2:14, ¿qué dice? Los rápidos del oeste. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14, 10 al 16. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén. Aquí está viendo cuáles son las obras, ¿no? Dice la obra. Sí, voy a ir a orar por ti, voy a hacer, pero no hago nada por ti, ¿verdad? O sea, no veo claro, como quien dice, ¿verdad? Si yo tengo hambre y te vengo contigo y te digo, tengo hambre, ¿qué tienes que hacer? Voy a orar por ti para que la tripa ya no te chille. No, o sea, no. Para que se aplaque la lombriz, ¿verdad? No. O sea, si tu hermano tiene hambre, dale de comer, ¿no? Entonces ahí se demuestra la fe. Es por fe, mas no por obra, solamente para que nadie se gloríe. Santiago 2:17, ¿qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es. O sea, nosotros podemos tener fe. Sí, yo creo en el Señor, yo esto, yo aquello, pero no trabajo para el Señor, no acciono, no hago, entonces es obra muerta. Tenemos que accionar en lo que el Padre Celestial nos muestre, en lo que Jesús nos guíe y el Espíritu Santo nos instruya, que tenemos que trabajar, accionar. Amén. Porque si no va a ser obra muerta. O sea, fe y obra van pegadas, van tomadas de la mano, no las podemos separar, van juntas. Amén. Punto número 4, las obras hacen cobrar una deuda al obrero y no podrá recibir la gracia. Vamos a ver el versículo 4 de Romanos, ¿qué dice? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así es. Dice que no le cuenta, no se le puede calcular, no se le tomará el valor del salario o del pago como gracia. O sea, no se te aprobará como favor, sino como deuda. O sea, debemos. La deuda es la falta y obligación moral que debemos de tener con el Señor también. Es una deuda de caminar en santidad con el Señor. Y dice que esta obra que hacemos nosotros es en agradecimiento de lo que Dios hizo por nosotros. Amén. La gracia es misericordia y amor y compasión de Dios y es gratis. Es gratis. Pero tampoco no podemos menospreciarla ni pisotearla, no haciendo la voluntad de Él. Amén. La deuda es cobrada siempre por haber hecho obras. Entonces, de alguna manera, la deuda que nosotros teníamos con el Señor es nuestra obligación trabajar y accionar en el Señor. Amén. La gracia es don de Dios. La deuda es por condicionamiento de las obras. La promesa se obtiene llenando la condición de la fe y las obras. Amén. Es un trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿se entiende o no se entiende? O me regreso. Los veo así como con cara de Juan. O sea, como con cara de ¿qué?
¿Qué es eso? Bueno, pues así escribió Pablo, ¿no? Algo así como medio enredosón. Entonces, ahí están dándonos la tarea de traducirle a Pablo sus enredos, como ven. Punto número 5, la fe sin obras abona para ser declarados justos delante del Señor. Amén. Versículo 5, ¿qué dice? Hasta el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así es. Mas el que no trabaja, sino que cree, o sea, tiene fe, tiene confianza, guarda la palabra, dice, en aquel que justifica a Dios. ¿Quién es el que justifica a Dios? A través de Jesucristo, ¿no? Justificó al impío, nos justificó a nosotros. Su fe, su fidelidad, su creerle a Dios les es contada por justicia, como a Abraham. Abraham le fue contado como justicia. A ti y a mí nos es contada como justicia también, igual que a él. Amén. Sin obras, pero con fe, te hace ganar algo de terreno delante del Señor. Las obras son consecuencia de nuestra fe. Ya lo decía en Santiago 2, ¿qué? Santiago 2, 26, ¿qué dice? Ajá. Santiago 2, 26, ¿qué dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es. Entonces tenemos que tener las obras para que nuestro espíritu esté vivificado constantemente. Si tú apoyas, si tú ayudas, si tú obedeces, si trabajas para el Señor, eso es lo que nos mantiene a nosotros. Esa es nuestra vida. Trabajar en el espíritu, más que trabajar en las cosas terrenales que se van a quedar aquí. Nada nos vamos a llevar, nada. Ni las chanclas nos vamos a llevar, ni el puño de tierra, ¿no? Como dicen, ni el puño de tierra, porque pues la tierra ahí se queda, ¿verdad? Entonces las obras son consecuencia de nuestra fe. Se cumple el proyecto completo cuando sumamos fe más buenas obras. Esta fe y estas obras significa caminar en el Espíritu, creerle a Dios, confiar en el Señor a ciegas. ¿Por qué duda el corazón? Alguien me preguntaba a mí, me decía, ¿tú no necesitas a alguien en tu vida? O sea, una persona, un hombre, o sea, que te tenga, te mantenga y te dé. No, gracias, yo ya tengo quien me tenga, me mantenga y me dé, que es el Señor Jesús. Amén. Pero yo le decía, no necesito a alguien. Y me decía, yo sí, yo le digo, ¿y tú? Yo sí. Dice, pero tú, ¿por qué no? Es bien sencillo, le digo, porque desde que acepté a Jesús, desde que me entregué a Jesús, desde que le conocí, rendí mi vida a Él y nada me hace falta. Y Él me llenó toda. Así de fácil. Cuando tú permites que el Señor te llene toda, no tienes necesidad y falta de nada. Ni siquiera un de fe. Sí vendrá la carne, hace lo que tiene que hacer la carne, ¿no? Que te asustan un ratito, pero te pone a reaccionar el Espíritu y te dice, ey, ¿a dónde va tu cabecita? ¿A dónde va tu mente? Si yo estoy contigo, si tú has trabajado para mí, si tú eres un obrero para mí, yo estoy contigo. Si has accionado cada cosa que haces, si has apoyado, has visto al enfermo, al desnudo, lo has apoyado y has estado ahí, yo estoy contigo. Eso hacía Abraham cuando estaba ahí en la ciudad o en las puertas o sentado ahí en su tienda. Eso hacía. Entonces tu condición de trabajar para el Señor te tiene que llevar a tener que caminar en esa fe y no a desconfiar. Amén. Punto número 6. Las obras en parte justifican delante de Dios. El versículo 6 que dice, ¿quién no tiene el versículo 6? Versículo 6 de Romanos 4. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sí, así dice, como también David, dice David de la bienaventuranza. ¿Qué es bienaventuranza? Es ser feliz, afortunado y tienes el favor de Dios. Dice que tienes que ser bienaventurado, dice, del hombre a quien Dios atribuye, concluye, valora
Eso es atribuir. Dios concluyó en tu vida. Dios valoró en tu vida la justicia sin obras, porque todavía no le conocíamos, todavía no trabajábamos, todavía no accionábamos. Y Dios nos rescató del mundo. Y no habíamos hecho nada para el Señor. Y tuvo esa misericordia. Amén. Entonces son dos partes muy importantes para Dios. Y hay que cumplirlas día con día. Fe con obras, fe con obra. Eso te va a mantener vivificado, vivificada tu vida. Nosotros no debemos de pensar que somos salvos por lo que hacemos. Es que yo me esforcé por los méritos, entonces Dios debe de salvarme. No, nosotros no lo hicimos así. Entonces nosotros no debemos hacer cosas pensando que voy a justificarme si yo creo en aquel que pagó lo que yo debía. ¿Quién pagó por ti y por mí? Jesús. Entonces mi fidelidad puesta en Él y la convicción que está poniendo en mí cuenta como justicia. O sea, Dios me convenció, Dios te convenció para justificarte. Entonces es por lo que Dios hizo en mí, no por lo que puedes tú hacer. Amén. Entonces yo les decía a esta persona, le decía, yo la verdad estoy llena y estoy plena. Si alguien está falto de, es porque no está pleno del Señor. Entrega esa área, porque esa área falta de que se la entregues al Señor. Por eso tienes esa necesidad de una persona. O como me haces pensar que tú pudiese tener una necesidad de una persona. Le dije, cuando no, ni siquiera porque no tengo hijos, le digo, ni siquiera por eso tengo esa falta de necesidad. Ay, no tengo hijos, ¿no? Como muchas se amargan, ¿no? Como Ana, ¿no? Que no tenía hijos y que decía que estaba media borracha, ¿no? Ahí orando, ¿no? Y ella sí tenía, y yo no. Aunque no tenga hijos y ahora ya no tengo esposo, no tengo esa falta. No tengo falta nada de mí, todo está lleno. Y así tú debes de sentirte lleno. Aunque estés pasando circunstancias y situaciones, tienes que sentirte lleno de decir, Dios no me va a abandonar, Dios va a estar ahí para suplirme, para darme, para levantarme. Él está ahí, Él es fiel. Nosotros somos los que somos infieles, pero Dios nunca te va a ser infiel. Dios siempre va a estar para ti y para mí. Amén. Abraham tuvo buenas obras. ¿Cómo demostró Abraham su obra? Era cuando Dios le pidió a su hijo. O sea, Dios quería que le demostrara que lo iba a accionar, que iba a trabajar, que lo iba a hacer, ¿sí o no? Estaba siendo probado. Tú y yo estamos siendo probados en esta situación, en este mundo y en esta vida, porque Dios quiere que le demos una buena respuesta con nuestro corazón. Amén. Porque de Él emana la vida. ¿Qué hay en tu corazón? Fíjese, si Abraham no hubiera tenido una mentalidad buena o agradable o justa delante del Señor, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, ¿qué lo hubiera hecho? Ay, ¿qué te pasa, Señor? Oye, con trabajo a los 100 años me lo diste, lo tuve, y quieres que ahora te lo entregue. No me inventes, ¿no? Abraham le había dicho al Señor, no inventes, Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pide hoy Dios a ti? Si piensas carnal o piensas espiritual, ¿cómo estás actuando? ¿No? Pensarías, ¿tendrías una mente espiritual o una mente carnal? Porque acuérdense que ahí manda el enemigo, los dardos los manda a la mente. Ahí donde tenemos que tener cuidado que a la mente no nos llegue ningún dardo del enemigo, deséchalo. O no dejes que hagan los pájaros nidos en la cabeza, ¿no? Hay que desechar todo dardo del enemigo que lanza a la mente. Porque si lo lanza a la mente y tú le estás dando vuelta y vuelta, de verdad yo me impresiona que hay gente que dice, es que estuve en la cama dándole vueltas y vueltas al asunto. Así, ¿no dormiste? No, así, ¿cómo lo solucionaste? No, pues no pude. Claro,
Ve con el que puede, para que no estés ron, dándole vueltas a la cabeza y ni duermas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la fe? Entonces no estás accionando, no estás trabajando en la fe, pero también la fe hay que trabajarla. Entonces, aquí estábamos con Abraham, que él estaba pensando, ¿no? Oye, 100 años, que ese esperma se fue y produjo el bebé y oye, voy a esperar otros 200 años, ¿no? No, pues no. Pero sin embargo, subió a su hijo y lo subió ¿para qué? Para sacrificarlo. Exactamente, accionó, ¿se fijaron? Porque ¿qué es la obra? ¿Qué es la obra? Acuérdense. Y trabajar. Ajá. Entonces, Abraham subió la leña, subió a su hijo, accionó. ¿Qué te está diciendo Dios que acciones hoy? ¿No? Hay que accionar en la fe y en las obras. Si alguno está falto de fe, ¿qué dice? Pídala, pídesela. Si sientes que desfalleces, si sientes que no puedes, si sientes que no ves claro, pídele al Señor y Él te la dará sin reproche. Se la pides al hermano, al vecino, al pastor, a la pastora, no, te va a reprochar. Oye, ya ni la haces, ya ni te pasa. Tantas veces que te he hablado de la fe, ¿no? Eso te diría el vecino, la vecina, el pastor, tantas veces que te he hablado de la fe, por favor, ¿no? Y sin embargo, Dios no te va a reprochar, va a decir, ahí te va, te voy a ayudar, te voy a apoyar. Es el amor y la misericordia del Señor, amén. También otra personita que accionó fue Rahab, tuvo buenas obras. ¿Cómo tuvo las buenas obras Rahab? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hizo Rahab? Escondiendo a los espías. Eso. ¿Y qué hizo? Trabajó para buscar el sitio donde ocultarlos. Pero también no nada más los ocultó y accionó. ¿Qué más hizo? ¿Qué tuvo ella? Tuvo fe. Le creyó al Dios poderoso de Israel. Y ella era incircuncisa. ¿Se fijan? No tenía a Dios. Abraham no tenía a Dios. Pero a Dios, aquí hay una revelación de Dios hablando en nuestras vidas, que así como Él estuvo en esa incircuncisión, Dios nos llamó así. A través de Abraham nos llamó también. Amén. Punto número 7. Muchos creen que solamente esto es para los creyentes. Versículo 9, ¿qué dice? ¿Quién tiene el versículo 9? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Ustedes qué creen? ¿Es cuenta solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Amén, para los gentiles y para los de la circuncisión. La circuncisión, acuérdense que es cortar alrededor. ¿Se acuerdan que el Señor dice circuncidaos el corazón? Eso es cortar alrededor. Eso es lo que le hizo a Abraham. A los gentiles fuimos aceptados. Dice que las bienaventuranzas, acuérdense que las bienaventuranzas es ser feliz, afortunados, y tenemos el favor de Dios. ¿Qué es bienaventurados? Felices, ¿Qué? Ajá, afortunado, y tenemos ¿qué? El favor de Dios. Que eso, de verdad, hermanos, esto que nunca se nos olvide, que tenemos el favor de Dios. Siempre lo tenemos, amén. Porque si no se nos olvida, viene a entrar la duda, la incertidumbre, la queja avanza. La queja. Entonces, a él le fue contada como justicia. Y Abraham agradó al Señor. Entonces, él concluyó, Dios decidió, Dios pensó llamarlo justo. Esta bienaventuranza, esta promesa es para todos. La condición es para todos, la fe y las obras. Dios no hace acepción de personas, ni se desdice ni miente. Vamos a ir al libro de Números 23, 19 al 20, ¿qué dice?
Los rápidos del oyente, Números 23 del 19 al 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y jubiló el rey en él. Amén, amén. ¿Cómo dice? Dios no es hijo de ¿qué? De hombre. Ajá. Aquí está dando las promesas del Señor. Amén. Está diciendo, yo no soy como los hombres. Yo no actúo como los hombres, sino que soy el Dios de poder. Amén. Y Él no se va a cansar de estarnos echando la mano, de estarnos apoyando. Salivazo, porque no alcanza a darle vuelta. Entonces vemos aquí que las promesas de Abraham son para nosotros también. Y dice, yo no te voy a mentir, yo no me voy a arrepentir. O sea que lo que le prometió a Abraham, el Señor quiere que lo entendamos esta mañana, lo que le prometió a Abraham, ¿se lo cumplió, sí o no? Sí. Nos lo va a cumplir a nosotros, nos lo va a cumplir. Él dijo, y lo hará. Dice, habló y no lo ejecutará. Y aquí que he recibido orden de ¿qué? De bendecirnos. O sea, Dios ha dado esa orden de bendecirnos, pero hay condición. Si me obedeces, si me tienes fe, si caminas en mí, si trabajas para mí. Entonces nosotros tratemos de cumplir esos requisitos para que esa voz que soltó el Padre ya que está en el mundo, venga la bendición sobre nuestras vidas. Amén. Entonces no dudes de que Dios no vaya a hacer algo, lo va a hacer. ¿Que está probando nuestro corazón? Sí. A veces se aloca el corazón, de verdad, a veces es necesario. Yo el otro día reconocía y decía, gracias Padre porque me pasa esta situación, porque en esto aprendo y recuerdo y no se me olvida que no dependo de nadie, dependo de ti solamente. A veces nos acostumbramos también a las personas, nos acostumbramos a las amistades, a la familia, que ahí van a estar y que le voy a hablar y va a venir. Y que, no, háblale primero al Todopoderoso y Él va a estar, ¿no? Y ahí es donde nos recuerda el Señor, es que estás dependiendo de tu familia, de tus amigos, de lo que tú tienes, de lo que tú haces. No, depende de mí. Y a veces es necesario estas pruebas para que Dios nos hable y nos diga, depende de mí, ¿no? Sí, amén. Yo le decía a una persona, Dios tiene una palabrita bien cortita que me da miedo, y dice, y te haré entender. Digo, cuando Dios echa esa palabra, qué miedo me da, porque te haré entender, quieras o no quieras, ¿verdad? Entonces, caminar en el Espíritu es sujetarnos a lo que está escrito, nada más. O sea, de derecha a la izquierda, ahí está. ¿Qué? No, ahí está la palabra. Que el otro y que aquello, ahí está la palabra. Ni le agreguemos ni le quitemos, porque ahí está la palabra, todo ahí está. Que voy a ir con fulanita porque eso, no, vea la palabra, Dios te va a hablar, Dios te va a revelar, Dios te va a decir y va a mandar la bendición, la promesa que está en Números. Y he recibido orden de bendecir. ¿Qué es una orden? ¿Qué es una orden? ¿No? Es cuando el general manda, ¿no? Te cuadras, ¿no? Y es una orden que está escrita y Dios no lo va a cumplir. No ser juez de la escritura, no debemos de ser jueces, sino aceptarla como fue escrita. No debemos de torcer, no debemos de corromperla, no debemos de cambiarla. Es lo que es. No necesitamos ayudar a la palabra habla por sí misma. Amén. Entonces solamente abre la palabra. Que estás en angustia, abre la palabra. Que estás en preocupación, abre la palabra. Que estás en desánimo, abre la palabra. Que no tienes lana, abre la palabra. También ahí te va a decir el Señor cómo.
¿no? Todo ahí está. Entonces, no vas a ir, por ejemplo, la lana, ahí dice, mía es el oro y mía es la plata, pues yo me voy con mi papá. Oye, padre, pues suelta la lana, suelta la plata, oye, o dime por dónde, o sea, ya no la quiero yo conchamente sentada, ¿verdad? Sino dime para dónde y le doy, ¿no? Y Dios te habla y te dice y te abre puerta y te abre camino. Pero accionamos, ¿no? También trabajamos en ese asunto. Amén. Entonces no hay que ser como ahorita muchos están falseando la palabra, torciendo la palabra, acomodándola. No, hay que tener temor y temblor de hacer eso. La palabra es la palabra y habla por sí misma. Amén. Punto número 8. Dios reafirma a través de Abraham que esto es para todos. Versículo 10, ¿qué dice? Versículo 10, ¿quién no tiene? ¿Quién no tiene? Pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Amén. Entonces dice que le fue contada. ¿Qué significa? Que le fue calculado, valoraron y concluyeron estando en la circuncisión. Dios lo valoró, Dios lo vio. Entonces vio que antes de Dios le dio la bendición y la promesa a Abraham. Nosotros antes y ahora después tenemos estas promesas, tenemos estas bendiciones. Porque en este tiempo de con Pablo se habían enfrascado en doctrinas falsas y era necesario aclararlo. No que el que se circuncida, no que el que no, había un problemón ahí con Pablo en del libro de Romanos. Entonces Pablo tuvo que aclararlo, por eso de circuncisión y que Abraham, ¿verdad? No se podía permitir que esto llegara a la división completa y Pablo actuó inmediatamente a aclarar las cosas. Porque esto es lo que siempre hace el adversario, ¿no? Venir a dividir las iglesias o los pensamientos de los hermanos o hermanas. No que yo pienso así, que yo quiero así. No, vamos a la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿No? Porque muchos podemos pensar de una manera, otros de otra manera y así y no llegamos a ningún acuerdo. Pero la palabra siempre nos va a llevar a los acuerdos, a que no haya esas divisiones, contiendas y pleitos. Amén. Entonces muchos no actúan y esperan en el Señor mientras los problemas se acrecentan. Aquí se estaban acrecentando los problemas aquí con Pablo y Pablo llegó radicalmente, ¿no? O sea, hay que ser radicales cuando se tiene que ser radicales y hay que ser amorosos cuando se tiene que ser amorosos. Y podemos ver aquí en la carta de Romanos, Pablo caminaba en el espíritu y no en la carne. Si se fijaban, la trayectoria de Pablo siempre fue lo espiritual. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y él actuaba, y él actuaba por obra, y actuaba en el espíritu, y tenía fe. También Pablo llevó una vida justa delante del Señor. Cualquier fruto de la carne debe de alertar al cristiano. Vamos a ir al libro de Cantares 2:15. ¿Quién tiene el libro de Cantares? Cantares 2:15. Cazar con las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Cierne. Ajá. Ajá. Sí, dice que las pequeñas zorras se comen a las viñas. Estas pequeñas zorras, como no alcanzaban el fruto alto, agarraban lo más pequeño. Entonces, pues echaban a perder todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que estar alertados de no caminar en la carne, porque la carne arruina las pequeñas zorras o los pequeños errores, los malos hábitos, las faltas ocultas o los pecados ocultos hacen que arruinen tu paz con Dios y la relación con Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque
las pequeñas zorras se están comiendo a las viñas y echan a perder. Si yo no saco pronto de mi ser, de mis pensamientos, de mi corazón, esa paz se va a arruinar en mi corazón. Y simplemente la duda arruina mi corazón, porque ya no le estoy creyendo a Dios, estoy creyendo en mis fuerzas, estoy creyendo en lo que yo hago. Cuando quien te da la fuerza es Dios. ¿Quién te da la fuerza del brazo? Él le quitó la fuerza a un rey. ¿Se acuerdan que le traía una arma en su mano y le quitó la fuerza, y dice que no volvió a levantar su brazo? Entonces todo lo que sea, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, Dios nos lo da. Es por parte de Él, no es que nosotros lo hacemos, nosotros tenemos los dones tampoco. Dios nos da los dones también. Entonces cuidemos esas pequeñas obras para que no arruines tu paz y la relación con Dios. Hay que ir delante del Señor luego a ponernos a cuentas. Amén. Punto número 9. Los gentiles pueden ser tan merecedores de esta bienaventuranza como el judío. Versículo 11, ¿qué dice? Versículo 11 de Romanos 4. ¿Qué dice? Los rápidos del oyente. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Amén, dice la circuncisión como señal, como milagro, como muestra, como prodigio. La señal es un milagro, muestra y prodigio. Como sello de la justicia, de la equidad, justificar la fe. Dice que tuvo estando incircunciso. ¿Se fijaron cómo recibió todo Abraham antes de? Y con Pablo había ese pleito, no, es que tiene que circuncidarse, si no, no van a tener bendiciones, si no el Espíritu, y bueno, bla, bla, bla. Y vemos que Abraham lo recibió antes. Y luego dice, para que fuese padre de todos los creyentes. ¿Quién no es nuestro segundo papá? Abraham, ¿verdad? Dice, porque estábamos nosotros incircuncisos, para que los de la fe, o sea, los que creyéramos, los que tuviéramos confianza, los que fuéramos fieles a Dios, nos fuera contada por justicia, equidad. Entonces vemos que desde Abraham esa promesa la obtuvimos nosotros que andábamos en el mundial, ¿o no? Ajá que sí. Entonces vemos las bendiciones que Dios llama a quien quiere, cuando Él quiere, y le da lo que Él quiere y como Él quiere. Vamos a ir al libro de Daniel 4:17. Aquí vamos a ver, Dios hace lo que Él le place. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y dice, a quien Él quiere lo da. Y gracias al Señor y gloria a Dios que le ha placido dárnoslos a nosotros. Debemos de ser agradecidos por lo que Él nos ha dado, por lo que tenemos, porque a Él le plació dárnoslo. No fuimos a pedirle, a Él le plació dárnoslo. Amén. Romanos 9:18, ¿qué dice? Romanos 9:18. ¿Qué dice? Ando chupando el micrófono de mi dedito. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere obedecer endurece. ¿Se fijan? O sea que Dios llama a quien quiere y cuando quiere, o sea, Él toma la decisión. El que quiere endurecer, te endurece, y al que quiere bendecirlo, lo bendice. Entonces tenemos que agradecerle que Él tuvo misericordia de nosotros.
Él tuvo esa compasión y sigue teniéndola hasta el día de hoy. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, ahí con Pablo muchos empezaron a decir, ¿para qué hacemos buenas obras? No se necesitan. Y otro decía, pues ¿para qué tenemos fe si tenemos obras? ¿Verdad? Entonces Pablo vino a aterrizarlos. Adoptaron la posición cómoda ellos y se perdieron muchas familias por no caminar con las dos juntas, la fe y la obra. Con fe más obras, lo demás corresponde al Señor, que son los milagros, las señales, las bendiciones. Pero nosotros estamos caminando bajo esa cobertura de bendiciones, pero se nos olvida, ¿a poco no? Y hay que estarlos recordando constantemente que las bendiciones vienen de lo alto, que tuvo misericordia de nosotros, que a Él le plació llamarnos. Tenemos que estar recordando constantemente que no se nos olvide, amén. Entonces el que camina en la carne siempre buscará manipular la palabra, acomodarla, no creerla, desecharla. En la escritura dice que echaron la palabra del Señor a las espaldas. Si recuerdan esa escritura, dice, se echaron mi palabra a las espaldas para no obedecerla. El que camina en el Espíritu nunca va más allá de la palabra. Porque dice, donde habla la palabra, voy a hablar. Donde calla la palabra, callaré. Y así tenemos que hacerla. Tenemos que hablar donde la habla y callar donde calla. Punto número 10. Abraham fue padre de judíos y gentiles porque siguió el proyecto de Dios. ¿Qué proyecto estás siguiendo? Tu proyecto, tus emociones, tus sentimientos, tus ideas, tus formas. Y tú, yo así hago, yo así me muevo. ¿O estás siguiendo el proyecto de Dios? ¿Qué dice el versículo 12? De Romanos 4:12. Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncisado. Amén. Entonces dice que es padre de la circuncisión, que cortaron alrededor. Nosotros nos cortó y nos circuncidó el corazón al Señor, ¿no? Entonces dice que para que también siguen las pisadas de la fe. ¿Tú sigues las pisadas? ¿Eres fiel? ¿Confías en Dios? Tenemos que tener esa fe, confiar igual que Abraham, que no vio para dónde iba. ¿Se acuerdan que le dijo Dios? Salte de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no se detuvo a pensar, ¿a dónde voy? ¿Para dónde me tengo que dirigir? No, Dios, y si no sabes llevarme, ¿verdad que no le dijo eso? Sino que dice, salte de tu tierra, de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Confió, fue fiel, trabajó en caminar, en agarrar todos sus triques y le dio, ¿verdad? Y se fue, todos sus triques y su familia y le dio. Por esto Dios dice que hará de dos pueblos uno solo pueblo. Ahora entienden por qué somos uno solo pueblo, porque vamos a creer en un mismo Dios y el mismo Jesucristo. Amén. De las dos ramas del árbol hará solamente una. Vamos a ir a Efesios 2, 14 al 18. Efesios 2, 14 al 18. Efesios 2, 14 al 18, ¿qué no tiene? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Amén. Por medio de él los unos y los otros tenemos entrada
por el mismo Espíritu. Amén. Todos podemos entrar ante la presencia del Señor. Obviamente hay que limpiarnos, purificarnos, ¿verdad? Para poder entrar en la presencia del Señor. Hay que pedir perdón, hay que humillarnos. Entonces aquí podemos ver que los descendientes de Efraín se juntaron con los de Judá y también hizo uno solo. ¿Se fijan cómo Dios ya desde Ezequiel 37 nos estaba hablando de la unión que iba a tener con Efraín y Judá, o con Israel, con Judá? Hizo uno solo. Aquí en Efesios lo está cumpliendo con nosotros, nos está haciendo un solo pueblo también con el pueblo. Amén. Entonces vemos que la palabra está llena de tanta sabiduría, tanta esperanza, tanta confianza, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que toda división no viene del Señor, sino viene de la humanidad, de la carnalidad, y también viene de los adversarios, porque Dios es unidad, es amor y es libertad. Entonces Dios quiere que aprendamos a tener esa libertad en Él. Amén. Vamos a orar.